El arcángel Miguel te habla en el momento oportuno. ¿Qué verdades salvarán tu vida? Queridos hermanos y hermanas, me dirijo a ustedes con sinceridad y fervor. El mundo de 2025 es tan ruidoso como un muelle en medio de la tormenta. Guerras, trastornos económicos, familias rotas, confianza frágil. En medio de este ruido, muchos se preguntan, ¿qué podemos hacer para no perder el rumbo hacia Dios, y no dejar que el miedo se convierta en nuestro pan de cada día? En la oración, reconozco una respuesta sencilla pero exigente. El arcángel Miguel, guía de las fuerzas celestiales, nos trae el recuerdo de la lucha espiritual y de la salvación que no se compra con fuerza, sino que se acepta con confianza. No ofrezco calendarios de miedo ni multiplico rumores, solo pido atención a las señales que el Señor deja para todos cuando todo parece oscuro. Miguel muestra que el campo de batalla no se desarrolla a lo largo de las fronteras ni a través de las noticias, sino a través del corazón humano. Allí se decide si creemos la mentira sobre nuestro propio abandono, o aceptamos la verdad sobre la cercanía de Dios. Allí, en la habitación más secreta, donde el tiempo transcurre en silencio y se oye el goteo del agua en el grifo, aceptamos la irritación o la misericordia, la venganza o el perdón. Y es allí donde el arcángel permanece, no para presumir sino para servir a la verdad que nos hace fáciles para la voluntad de Dios. El enemigo del alma no crea, solo distorsiona. Reemplaza el celo con la fiebre, la justicia con la venganza, la sobriedad con la frialdad. Vigila el momento en que una buena intención se convierte repentinamente en ira que hiere al prójimo. En ese momento, di brevemente en tu corazón, Señor, ten piedad. Miguel, quédate conmigo. Cuando el nombre de Dios entra en nuestro aliento, la niebla de los fantasmas se disipa. No todos los problemas desaparecerán de inmediato, pero el alma recordará la dirección, y este es el comienzo de la victoria. Hay 3 trampas que se están multiplicando especialmente ahora. La primera es la prisa de la condenación. Es rápida, como un rayo en las noticias, pero deja cicatrices duraderas. El antídoto es la lentitud de la misericordia. Concede al corazón un minuto de silencio antes de la palabra. El segundo es la dulce mentira de la autojustificación. Todos lo hacen, si no, no sobrevivirás. El antídoto es un pequeño pero real acto de verdad, aunque nadie lo vea. El tercero es la desesperación que susurra. Es demasiado tarde, todo está perdido. El antídoto es la gratitud por los más pequeños, por el pan, por la voz de un amigo, por el amanecer sobre los tejados. La gratitud es la puerta por la que entra la esperanza. La oración no es una huida, sino una disciplina de batalla. Establece en tu día momentos inquebrantables para la palabra de Dios, aunque sean solo unas pocas líneas. Guarda una breve oración en tus labios como una llave en tu bolsillo. Elige una noche a la semana sin pantalla para hablar y escuchar. Estas sencillas prácticas recomponen la atención rota y devuelven el poder al corazón. Porque quien sabe estar en silencio no se convierte en una marioneta del miedo. Y quien da las primicias de su tiempo a Dios conoce el orden en que todo encaja. Miguel, que es como Dios, nos recuerda. La fuerza no reside en derrotar a nuestro prójimo, sino en no permitir que el mal nos convierta en una caricatura suya. Nuestras herramientas espirituales son sencillas: la veracidad que no hiere, el arrepentimiento que no humilla sino que eleva, la limosna que no viene de arriba sino de la vista, el ayuno que enseña al corazón a distinguir entre la necesidad y el capricho, la comunidad que nos protege cuando caemos. Estas cosas no se presumen como medallas, se respiran en silencio y evitan que una ciudad entera se derrumbe. No compitan en versiones aterradoras del futuro. El miedo es un mal profeta y un déspota severo. Nos obliga a construir búnkeres en nuestras propias almas, donde no hay espacio ni para Dios ni para nuestro prójimo. En cambio, pídanle al Señor el don de la sabiduría para discernir qué en mis noticias son verdad y qué es cebo, qué en mi reacción es amor y qué es orgullo herido, dónde debo hablar y dónde callar. El arcángel nos acompaña precisamente en esos momentos difíciles, donde un solo pensamiento puede convertirse en una buena acción o en una herida. Lo sé, no siempre funciona. Nos cansamos, nos derrumbamos, decimos demasiado. Entonces, no busques grandes gestos, busca la verdad en las pequeñas cosas. Pide perdón mientras las palabras aún son cálidas. Regresa a la oración mientras el corazón aún duele. Da un paso hacia ella antes de que la ofensa se endurezca. El cielo no nos exige lo imposible. Pide fidelidad al prójimo. Y cuando hagas esta pequeña fidelidad, verás cómo la oscuridad a tu alrededor se reduce,
y cómo el silencio se profundiza, en el que podrás oír la campana de la tarde sonando a lo lejos. Hay un camino que Miguel muestra con particular insistencia: regresar a las fuentes de la gracia. La confesión no es un inventario de errores, es un desarme del corazón. La Eucaristía no es un ritual de costumbre, es pan para el camino donde las fuerzas se agotan. La palabra de Dios no es una cita para argumentos, es una linterna para el paso que nos espera. Cuando estas tres corrientes convergen, lavan el fango de la incredulidad, e incluso en las noticias, donde hay suficiente ceniza, reconocemos el calor de la vida que no se apaga. Recuerda el secreto de la poca fidelidad: no te saltes un día buscando visiones y señales que Dios no prometió, se prometió a sí mismo. Acéptalo en la vida cotidiana, en el trabajo paciente, en un oportuno lo siento, en una taza de té compartida con un vecino solitario. El diablo ama el ruido de los grandes planes, y desprecia los senderos silenciosos del bien, porque ahí es donde su lógica de urgencia, que nos impulsa a tomar medidas imprudentes, se derrumba. Dios nunca es el primero en retirarse. En la guerra espiritual, es importante no asumir el papel de quienes son más fuertes que nosotros. No busquemos rituales arbitrarios, no nos precipitemos en oscuras prácticas de protección que prometen un control rápido sobre lo invisible. El humilde nombre de Jesús, la señal de la cruz, las Escrituras, los sacramentos, la bendición de la Iglesia, una simple petición de oración, esto basta para abrir la puerta a la luz. Donde queremos vencer, con la magia de las fórmulas, ya estamos perdiendo, porque estamos reemplazando la confianza con manipulación. Cuidado con la fatiga que vuelve cínico al corazón, susurra: sé cómo funciona el mundo, no me engañes con tus ángeles, pero el cinismo corroe la esperanza, que al principio parece sabiduría, pero luego corroe su significado. La cura es la gratitud y la compasión en pequeñas acciones: cerrar la puerta, escuchar sin prisa, escribir un breve «estoy contigo». Estos gestos son como guardias invisibles en la entrada del alma, impiden el paso del frío que nos impide despertar a Dios. Pide a Miguel el don del equilibrio entre la firmeza y la mansedumbre. La firmeza es necesaria para decir «no» a lo que destruye la imagen de Dios en mí y en los demás. La mentira, la humillación, la tentación de evadir el deber. La mansedumbre es necesaria para evitar convertir la verdad en un arma contra otra persona. Estas dos virtudes no están reñidas. Nos mantienen en el camino estrecho donde los pasos aprenden a ser precisos y las palabras a ser puras. No construyas fortalezas solitarias. La comunidad no es una multitud, sino un espacio de mutua custodia del corazón. Oren juntos, compartan la palabra, permitan que alguien les haga una pregunta honesta, mantén a quienes te recuerdan lo principal cuando la marea te empuja. Incluso 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús ya son una línea de defensa contra la dispersión. Es en esta pequeña artillería de bondad donde maduran las decisiones que transforman la ciudad. Cuando la oscuridad parezca más densa, aprende a hablarle con frases sencillas de fe: el Señor está aquí, no estoy abandonado, la luz viene. No subestimes esta sencillez, no proviene de la ignorancia, sino de un encuentro de confianza. Inténtalo por la noche al despertar de la ansiedad y por la mañana al soltar las noticias. Repite hasta que tu corazón responda con una paz que no se reduce al estado de ánimo ni depende de las estadísticas. Mantente alerta en el ámbito de las palabras y las imágenes. Lo que alimentamos nuestra imaginación, se convierte en material para las tentaciones o para la gracia. Si las noticias convierten la oración en un escape mecánico, haz una pausa. Si las conversaciones en un círculo de amigos siempre terminan en la humillación de alguien, cambia de tema o de círculo. Miguel no llama al aislamiento. Él exige una pureza de visión que distinga entre lo vitalizante y lo edificante. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para denunciar el mal, y un tiempo para evitar las trampas de las explicaciones innecesarias. Que la sabiduría reconozca estos umbrales. Cuando tengas que testificar contra la falsedad, hazlo sin el dulce lenguaje de la justificación ni la amargura de la venganza. Cuando tengas que callar, que sea un silencio lleno de oración, no de indiferencia. Porque la calidad del espacio en el que Dios quiere actuar depende de cómo callamos y cómo hablamos. Y una cosa más, aprende a aceptar la alegría como parte de la lucha espiritual. La alegría no cancela la cruz, pero la priva del sabor de la desesperanza. Es la alegría de la cercanía de Dios, la compañía de los santos, las pequeñas victorias sobre el amor propio,
la repentina comprensión de la palabra. Es silenciosa como la lluvia en el alféizar de una ventana, pero terca como el amanecer, y cuando se asienta, el miedo pierde el derecho a dictar nuestro rumbo. Hay una pregunta que surge a menudo en días como estos. ¿Dónde está el límite entre la fe y el sentido común? No está en el papel, sino en el corazón, capaz de confiar y responder. No tentamos a Dios yendo a la orilla durante una tormenta, confiamos en Él cuando empacamos, apagamos el gas y llamamos a quienes no nos llaman. La ciencia nos dice dónde puede soplar el viento. La fe nos dice cómo no convertir ese viento en caos interno. Ambas verdades juntas salvan. Algunos dirán, ¿no es todo esto un castigo? Me niego a usar un lenguaje que hiera desmesuradamente. Una tormenta no es una sentencia sino un llamado. Abre grietas en nuestras ciudades y corazones, para que podamos fortalecerlos. Si sacamos conclusiones, mejorar el drenaje, plantar árboles, aprender a proteger la costa, proteger a los más vulnerables, incluso el golpe se convertirá en un comienzo. Dios no nos destruye con los elementos, nos derrumbamos cuando ignoramos los llamados a la responsabilidad. Recuerden también la economía de la misericordia. Tras una tormenta, los dólares, pesos o grivnas cobran un nuevo significado. Se convierten en mantas, medicinas, reparaciones de techos. Dona a lugares donde conoces a las personas y sus rostros. Apoya a los artesanos locales que revitalizarán los hogares. Elige iniciativas transparentes que informen y no destruyan la dignidad de los destinatarios. Así, el dinero se convierte en calidez, no en estadísticas. También existe la tentación de las falsas profecías. Hablan en voz alta, asustan con fechas precisas y dibujan mapas, pero no se responsabilizan de las heridas que dejan. La palabra verdadera siempre conduce a una acción de amor, a verificar el plan, a cuidar a los débiles, a la oración que nos hace valientes, no indefensos. Pon a prueba cualquier mensaje con preguntas sencillas. ¿Me lleva a Dios y al prójimo, o simplemente a una nueva ola de pánico? La comunidad es más fuerte que el viento. Los niños, niñas y adolescentes necesitan nuestra paz. Háblales con sencillez, sin ocultar la verdad, pero sin asustarlos con imágenes. Dales un rol, deja que recojan botiquines de primeros auxilios, revisen linternas, anoten números. Cuando un niño tiene una tarea, su miedo se convierte en responsabilidad. Lo mismo ocurre con los ancianos. Pregúntales qué significa la seguridad para ellos, con quién quieren estar, qué medicamentos se están agotando. Su sabiduría es nuestro recurso, así como nuestras manos fuertes son su protección. Las parroquias y las comunidades pueden convertirse en faros. Las iglesias pueden tener suministro de agua potable, estaciones de carga, lugares de refugio temporal, listas de personas dispuestas a acoger a familias de zonas peligrosas. Los líderes comunitarios se convierten en traductores entre departamentos y patios, entre mapas y la realidad. Su autoridad hoy es una voz serena y unificadora, y brazos largos que se extienden a quienes suelen ser invisibles. Sean vigilantes con la higiene de la información. No envíen consejos de un amigo rescatador sin verificar ni advertencias secretas. Cada mensaje de este tipo es una tormenta más en el corazón de alguien. Un canal probado es mejor que 100 rumores. Y si se equivocan, díganlo en voz alta y corríjanlo. La honestidad restaura la confianza más rápido que la infalibilidad perfecta, que no existe en una tormenta. Finalmente, recuerden la larga distancia. Las tormentas pasan. La reconstrucción continúa. Se necesitan personas que no desaparezcan después de la primera semana, quienes ayuden con los documentos, enseñen a llenar las solicitudes de indemnización, y apoyen el dolor cuando comiencen las olas de fatiga y postraumáticas. Y necesitamos a quienes sueñan, con ciudades más verdes, con sistemas de alerta inteligentes, con jóvenes que sepan cómo actuar. Los elementos pueden destruir, pero pueden disciplinar nuestros corazones para amar y mantener el rumbo, a pesar de los vientos cambiantes. Hay una palabra para las familias cuyas paredes están cubiertas de noticias y cansancio. Regresen al hogar pequeños rituales de confianza. Una breve lectura del Evangelio después de cenar. La señal de la cruz en la frente del niño antes de ir a la escuela. La reconciliación antes de dormir, sin importar lo ajetreado que haya sido el día. Elijan un acto de caridad común al mes. Visitar a un vecino solitario, recolectar comida para los necesitados, una carta de apoyo para quienes han perdido a sus seres queridos. Estas sencillas acciones unen los hilos que se han dispersado por el bullicio de los acontecimientos, y el alma vuelve a sentir que alguien más fuerte la lleva.
A los jóvenes, se lo diré sin rodeos. En un mundo donde el desplazamiento interminable reemplaza la mirada y los me gusta a la conversación, su campo de valentía es la atención. No se dejen robar por pequeñas distracciones que abaten el corazón. Dediquen tiempo sin pantallas al voluntariado, la música, los idiomas, los deportes, el silencio. Si su corazón se siente atraído por el sacerdocio, la vida consagrada o la vida familiar, no esperen condiciones ideales. Busca un guía espiritual, hazle preguntas específicas a Dios y no temas los pequeños síes que conducen a grandes cambios. Quienes sufren ansiedad, depresión o pérdidas no son secundarios en el plan de Dios. Miguel no se avergüenza de nuestra fragilidad, la protege. Busca ayuda, oración y apoyo profesional, hablar con un sacerdote y un médico. No hay fe contra la razón. Hay fe que ilumina la razón y da valor al tratamiento. Cuando la oscuridad desciende por la noche, mantén contigo una breve oración y un simple suspiro. Jesús, confío en ti. Repítelo en voz baja hasta que la ola retroceda. El miedo no es el lenguaje de Dios. Existe la tentación del orgullo espiritual que se esconde tras la máscara de los celos. Empezamos a evaluar a los demás, a medirlos con las reglas de otros, a construir grados de santidad. Miguel enseña a otro. La verdad sin amor es como un cuchillo sin mango. Es fácil herirte a ti mismo y al prójimo con ella. Por lo tanto, mide el camino no por la longitud de las sombras ajenas, sino por la profundidad de tu propio arrepentimiento, la constancia en la oración, y la capacidad de alegrarte por el bien ajeno. Cuando te sientas inclinado a las comparaciones, detente, agradece lo que tienes, y pide una bendición para quien envidias. El discernimiento interior es el pan de cada día. Pregunta. Lo que deja en mí un rastro de paz, claridad y deseo de hacer el bien proviene del espíritu. Lo que te lleva al aislamiento, la amargura y el miedo es una tentación. No compliques las cosas, pero tampoco las apresures. Dale tiempo a tus sentimientos para que se asienten. Contrasta tus decisiones con la palabra de Dios y el consejo de alguien que te ama a ti y a Dios. Si cometes un error, retrocede sin dramas. El Señor suele levantar a quienes están aprendiendo a caminar. También hay una voz que susurra. Tus oraciones son ingenuidad ante amenazas reales. Respondo. La oración no cancela la responsabilidad. La limpia del odio. Hay lugar para una defensa justa y para la verdad, dicha con firmeza. Pero hay un límite más allá del cual comenzamos a adorar el poder y a convertir a una persona en un blanco. Vigila ese límite. Pide a Miguel la honestidad guerrera, defender sin humillar, ser firmes, no crueles, buscar la paz sin renunciar a la verdad. A los líderes de comunidades y estados, se les ha dado un destino. Aférrense a la verdad que no se vende y a la misericordia que no se debilita. No provoquen miedo, convirtiendo a las personas en herramientas para obtener ganancias a corto plazo. Expliquen las decisiones difíciles a tiempo. Admitan los errores antes de que se expongan. Busquen plataformas comunes donde otros construyen pantallas. La honestidad es lenta, pero tiene una larga memoria en los corazones, y esta memoria evita que las ciudades se derrumben. Las palabras crean el ambiente. Si nuestras conversaciones son una cadena de quejas y sospechas, nosotros mismos construimos una jaula donde es difícil orar. Cambien el vocabulario. En lugar de, todo está perdido, necesito consejo. En lugar de, ellos tienen la culpa, ¿qué puedo cambiar ahora? En lugar de, no confío en nadie, elijo a uno o dos, y confío con moderación. El lenguaje no es magia, pero moldea el estado de ánimo del corazón, y el estado de ánimo son nuestros pasos. A quienes trabajan al límite de sus fuerzas, médicos, militares, profesores, voluntarios, protejan su espacio interior. Una breve oración antes de un turno, una canción inspiradora, una frase de gratitud al final del día, esta es su fuente de recursos. No se exijan heroísmo todos los días, exijan lealtad. Cuando caigan, y todos caemos, no se estanquen en la vergüenza, levántense y vuelvan a la fuente. No se firapose. No olvidemos el cuerpo. La lucha espiritual también pasa por él. El sueño, la nutrición, el ritmo de trabajo y el descanso no son secundarios. Son un campo que, o ayuda, o agota. Un pequeño ayuno de excesos, un paseo que despeje la mente, la amabilidad ante la propia fatiga. No son debilidad, sino sabiduría que nos mantiene aptos para el amor. En la ciudad de nuestros días donde hay tantas señales de alarma, busquen señales de gracia. Son modestos, un encuentro inesperado, una frase de la Escritura que nos dolió, la bondad de otro que no se puede explicar con cálculos.
Grábalos en tu memoria, escríbelos, da gracias. Y cuando la tormenta vuelva, estas señales se convertirán en faros que nos mostrarán: ya hemos atravesado la oscuridad, y la luz no se ha apagado. Una palabra para pastores y catequistas: preserven el espacio donde las personas puedan expresar sus miedos sin vergüenza. Las puertas abiertas de la Iglesia y los oídos abiertos son más poderosos que los discursos más inteligentes. Enseñen oraciones sencillas que sostengan el corazón en la tormenta. No se apresuren a dar interpretaciones políticas de los acontecimientos cuando la gente busca el camino del Evangelio. Donde la gente ve que no compiten por influencia, sino que sirven, allí el arcángel coloca un escudo invisible sobre la comunidad, e incluso entre las voces en conflicto crece una isla de confianza. A quienes viven cerca de las líneas del frente visibles e invisibles les recuerdo: la esperanza es práctica. Cuenta con botiquines de primeros auxilios y velas, pero también cuenta con el Padre Nuestro para el equilibrio del corazón. Mantiene los documentos listos, pero no olvida los nombres de quienes necesitan una llamada. Donde se toman pequeñas decisiones sobrias, allí se reduce el poder del pánico. Al emprender un viaje o al acostarte, encomiéndate a Miguel con unas palabras breves, no como una fórmula mágica, sino como un gesto de confianza infantil. A quienes trabajan en el mercado y en instituciones les diré: la justicia en los contratos también es un arma espiritual. Una mentira en un informe, un soborno en un sobre, la humillación de un subordinado, son puertas por las que entra la oscuridad. Ciérrenlas y verán cómo el aire en la oficina se vuelve más ligero. No busquen infracciones heroicas, busquen líneas honestas en los documentos y una mirada que no se avergüence de la verdad. Miguel no solo custodia monasterios, se encuentra en la balanza y en la balanza de la corte. En el mundo de las redes y las pantallas, aprendan a bendecir su propia atención. Antes de compartir algo, susurren: ¿esto trae luz? Antes de responder, denle 3 respiros a su corazón. Antes de juzgar, recuerden que al otro lado hay una persona, no un rol. Haz pequeños ayunos del ruido. 1 hora sin cinta por la mañana, 1 hora sin cinta antes de la noche, y verás cómo regresa la fuerza para el bien. La paz no es un lujo, es el campo donde la palabra brota y da fruto. La belleza es una forma de resistir la oscuridad. Los artistas y maestros tienen una vigilancia especial. Tus pinturas, poemas, clases y canciones pueden lograr lo que las órdenes no pueden: devolver el gusto por la vida. No sucumbas a la tentación de la ironía que se apaga. Busca la alegría sutil que revela. Cuenta a los niños historias donde los débiles no se avergüencen, sino que se exalten. Muestra a los adultos obras donde la verdad no grita, sino que brilla. Cuando la belleza entra en la vida cotidiana, el miedo pierde su monopolio sobre la imaginación. Hay una práctica que salva en el frío de la noche: llamar a la mentira por su nombre y renunciar a ella ante Dios. Renuncio a la idea de estar abandonado, acepto la verdad de que estás conmigo. Renuncio al miedo que paraliza, acepto la valentía de amar. Estas sencillas frases, dichas en voz baja, allanan el horizonte interior. No son teatrales, son como quien vuelve a colocar una silla en su lugar para no tropezar en la oscuridad. Pide el don de la perseverancia. El impulso emocional es útil, pero el mañana nos pone a prueba no con fervor sino con constancia. La perseverancia es cuando redescubrimos las Escrituras, aunque no sintamos el fuego. Volvemos a misa, aunque llueva y nos canse. Volvemos a elegir una buena acción, aunque nadie nos vea. Así se fortalecen los lazos del corazón con el cielo, y los ataques que nos derribaron ayer, ya no tienen el mismo poder hoy. Conservemos la santidad del tiempo. El domingo no es solo un día libre, es un sorbo de eternidad que nos renueva para la semana. Una comida familiar tranquila, una oración en común, visitar a los enfermos, un paseo sin pantalla son como puntadas con las que Dios tensa la tela de los días desgarrados. Quien sabe celebrar sabe luchar, porque tiene algo que defender. Unas vacaciones no cancelan la cruz, permiten que nos sostenga, no que nos destruya. Aprende a recordar la luz. Lleva un diario sencillo de gratitud, 3 cosas cada noche que te han devuelto las ganas de vivir. Son piedrecitas en la orilla que te mostrarán el camino cuando vuelva a oscurecer. A veces será solo una palabra de un amigo o el olor a pan, otras veces será un silencio inesperado en el que suspiraste de alivio por primera vez en todo el día. Anótalo. El recuerdo de la bondad es un mapa fiable en un camino brumoso. También existe la disciplina espiritual de la armadura de luz. El apóstol nos enseña a permanecer firmes en la verdad, sosteniendo el escudo de la fe,
el yelmo de la salvación, la espada de la palabra. Esto no es una metáfora para carteles, sino un orden interno, la verdad en la boca, la intención pura en el corazón, la oración vigilante, las obras de misericordia como hábito. Repítete por la mañana: hoy no prestaré atención al miedo, no entregaré mis manos a disputas vanas, no entregaré mi lengua a la humillación. Y por la noche pregúntate: ¿qué en mí se ha vuelto como Cristo, y qué necesita sanación? Este inventario diario hace el alma más impenetrable al caos. La oración al Arcángel Miguel es corta y firme: deja que se convierta en una cuerda a la que te aferres en las olas. Repítela antes de una conversación difícil, en el transporte, cuando las noticias te oprimen el pecho, por la noche, cuando los pensamientos divagan. No como un hechizo, sino como confianza: quédate a mi lado, comandante de la luz, enséñame un amor que no teme a la verdad. El salmo de aquel que se esconde bajo sus alas es un buen compañero de noche. Las bienaventuranzas son un mapa de día. Si faltan las palabras, repite un versículo pero con significado, y el ruido externo no tendrá poder sobre el oído interno. Recuerda el bautismo, tu primer sí, a la iniciativa de Dios. Lleva un pequeño cartel, toca el agua bendita a la entrada del templo, bendice a los niños y haz cosas con la cruz. Esto no es un ritual por el mero hecho de serlo, es un recordatorio de quiénes somos y a quién pertenecemos. Donde el recuerdo del bautismo está vivo, es más difícil comprarnos con el miedo, porque ya tenemos otra pertenencia y otra dimensión de libertad. No omitiré una página que a menudo se olvida en la conversación sobre la lucha espiritual: las obras de misericordia. El hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el preso. Estos no son estadísticas sociales. Son lugares de encuentro con el vencedor de la muerte. Cuando alimentamos, visitamos, vestimos y acogemos, debilitamos el reino de las tinieblas, no con consignas, sino con amor concreto. Si buscas un punto de partida, empieza cerca, con alguien cercano e invisible. No tengas miedo de dar testimonio de esperanza. Dar testimonio no significa discutir hasta quedarse ronco, significa nombrar la fuente de tu paz cuando te lo pidan. ¿Por qué estás tranquilo? Porque rezo y confío. ¿Por qué no te ofendes? Porque quiero liberarme de ello. Frases tan sencillas son como abrir una ventana en una habitación sofocante. No todos lo apreciarán, pero alguien respirará por primera vez y recordará que hay un aire diferente. Un importante guardián de la imaginación. Los ángeles no son imágenes románticas, son aliados de una orden que ama la vida. Así que protege tus ojos, evita las imágenes que alimentan la lujuria, la crueldad o la impotencia. En cambio, lleva a tu hogar la belleza que eleva, un icono, una foto familiar, un poema que un niño aprendió, música que no humilla. Lo que vemos y oímos se convierte gradualmente en lo que elegimos. Y cuando la elección llega de repente, la imaginación sugiere, no huida, sino fidelidad. Hay una cuestión de muerte de la que no hay escapatoria. Nos toca a través de guerras, enfermedades, accidentes y noticias que nos queman. Diría esto: el miedo a la muerte nos mantiene encadenados hasta que nombramos a aquel que la venció. Cristo derribó la puerta, y nuestra puerta ya no está cerrada para siempre. Esto no hace que la pérdida sea fácil, la hace imperecedera. Cuando estés junto a una tumba, no te avergüences de tus lágrimas, pero no entregues tu corazón a la desesperación. Pide el don de ver más allá. Nadie nos arrebatará nuestro encuentro, si recorremos el camino de la fidelidad. La esperanza es más fuerte que la muerte. Las ciudades y comunidades cansadas de la ansiedad necesitan pequeñas muestras de resiliencia. Enciende una luz en el ventanal a cierta hora, abre la iglesia más temprano de lo habitual, pon una tetera en el salón parroquial para quienes acudan sin palabras. Organiza breves minutos de paz en las oficinas, no como un ritual forzado, sino como un regalo para ti y tu prójimo. En estos lugares discretos, la arquitectura del alma restablece el equilibrio. Cuando la conciencia te llame a nombrar el mal, nómbralo, pero no le des cabida en el corazón. La ira que no se ha resuelto mediante la oración casi siempre destruye a quien la carga. Guarda tu ira en silencio ante Dios y pregúntate cómo responder para seguir siendo humano. A veces la respuesta será una palabra, a veces una acción, a veces un trabajo paciente a distancia.
Miguel te ayudará a discernir qué es firmeza justa y qué es arrogancia disfrazada. No olvides el matrimonio como una unión que se defiende mutuamente. Ora por tu esposo o esposa por su nombre, tocándose las manos. No dejes que el resentimiento crezca en silencio. Habla con brevedad, honestidad, sin etiquetas despectivas. La ira santa purifica, la ira tóxica quema puentes. Aprende el lenguaje de la reconciliación. Lo sentí, necesito tu ayuda, gracias por lo que hiciste, y pídele al arcángel que coloque un escudo donde solías alzar la voz. Sé que muchos desean señales para estar seguros. Pero la señal más grande ha sido dada. Amor clavado a un madero y una tumba vacía. Se han roto los límites de la lógica del miedo, y ya no necesitamos cultivar escenarios de derrota inevitable. Lo que se espera de nosotros como respuesta, no es pánico, sino confianza y fidelidad en las cosas pequeñas. Este es el camino de la victoria silenciosa, que crece como la luz antes del amanecer y no necesita testigos para ser verdadera. Hay una protección importante para la lengua, el ayuno de la palabra. Intenta vivir un día a la semana sin quejas ni juicios severos. No te calles por indiferencia, calla por pureza. Reemplaza las frases reactivas con preguntas que busquen la verdad. ¿Qué sabemos realmente? ¿En qué puedo servir ahora? Te sorprenderá cómo este pequeño ayuno reduce el ruido interior y da paso a la luz. Y cuando llegue el momento de hablar con firmeza, tu palabra no estará cargada de malas palabras, sino del peso de la verdad. Recuerda también la virtud de los límites. No todo conflicto está en nuestro poder, no toda discusión requiere nuestra presencia. Define el círculo de responsabilidad y el círculo de influencia, y ora por ellos. Cuando asumimos más de lo que Dios nos da, nos volvemos rígidos e irritables. Cuando evadimos lo que Él nos ha confiado, el conflicto crece en las sombras. Miguel enseña equilibrio, un paso adelante donde eres llamado, y un paso atrás donde comienza el campo de otro. Para las comunidades dispersas y cansadas, una liturgia de lo cotidiano es útil. Acuerden un ritmo común, un salmo por la mañana, una reunión breve una vez a la semana, una obra de misericordia específica cada mes, confesión en días determinados. El ritmo no los detiene, sino que los sostiene. Cuando hay ritmo, las olas del mundo exterior no hunden la barca tan fácilmente. E incluso si alguien se aleja por un tiempo, sabrá a dónde regresar, y la puerta estará abierta. La conciencia es una voz que no grita. Para escucharla, examínense no solo, ¿qué he hecho?, sino también, ¿en quién me he convertido? ¿Mi celo ha dado fruto en la paz del hogar? ¿Mi verdad ha acercado a alguien a Dios? Si la respuesta duele, no es una sentencia, es una invitación. Regresen a su primer amor, a la palabra, a la oración silenciosa, a las acciones sencillas que nadie ve. Es allí donde Miguel alza su escudo sobre nuestra fragilidad. Existe la tentación del fatalismo disfrazado de profecía. Dice, todo va a empeorar, quédate solo y no confíes en nadie. Pero la verdadera previsión, prepara el corazón para la fidelidad, no para el aislamiento. Si escuchas una voz que te hace temer a Dios, o a las personas, reconócela como una sombra. Dios se acerca para desatar nudos, no para apretarlos. Y el arcángel no viene a disfrutar de escenas apocalípticas, sino a devolvernos la claridad para las pequeñas decisiones de bien. En materia de dinero, preservemos nuestra libertad. La adicción al consumo es una esclavitud progresiva que enseña al corazón a medir el valor por el precio. Organiza pequeños ahorros para la caridad, reserva una parte para las necesidades de una persona o causa específica. Elige menos pero con más honestidad, paga a tiempo. La limosna no es un premio a la piedad, sino un golpe al ídolo que divide. Quien sabe dar aprenderá a vivir sin miedo a la pérdida. La santidad es constancia en las cosas pequeñas. Prestemos atención al don de la reconciliación entre generaciones. Los niños que buscan sentido y los mayores que guardan memorias se necesitan mutuamente. Siéntense uno al lado del otro, que los jóvenes se hagan 3 preguntas sinceras, y los mayores mencionen 3 dones que han recibido de la vida y la fe. Donde esta conversación continúa, el mal pierde acceso a la brecha intergeneracional. Y allí es más fácil crear soluciones que no repitan los errores del pasado, ni traicionen las esperanzas del mañana. Cuando la fatiga te cierre los ojos, un simple ritual de confianza ayuda. Pon la mano sobre el corazón y di 3 frases. Gracias, te pido disculpas, confío. Gracias por todo lo que hoy fue luz.
Te pido disculpas por lo que he oscurecido. Confío porque tú eres más grande. Estas palabras no son mágicas. Alinean los ejes y devuelven el aliento, como tras una larga inmersión. Y así, cada día el corazón se vuelve apto para el amor. Para quienes formulan políticas en las comunidades, sean maestros de la explicación. Las personas son capaces, no solo de escuchar, sino también de pensar, si se les respeta con claridad. Una razón transparente es un escudo contra el pánico. Cuando se necesiten pasos difíciles, establece un plazo, una meta y un criterio de éxito. Cuando te equivoques, admítelo sin rodeos. Así se construye algo incomparable, la confianza que sostiene a las ciudades en la hora de la tormenta. Finalmente, no subestimemos las pequeñas señales de la cercanía de Dios. A veces será una canción infantil, al azar en el patio. A veces el olor a lluvia que de repente nos devuelve la paz, a veces un verso de la Escritura que no nos suelta. Anota estas migajas de maná, y compártelas en la comunidad. Nos recuerdan que no estamos solos en el camino, y que el cielo trabaja silenciosa pero persistentemente. Y es en este trabajo silencioso, junto a Miguel, que madura aquello que mañana será más fuerte que los temores de hoy. Queridos, concluyo con una palabra que me sostiene en días de ansiedad. El arcángel Miguel nos revela hoy la verdad. El campo de batalla pasa por el corazón, y el arma de la victoria es la confianza en Dios, la verdad en la boca, la misericordia en las manos. El mundo de 2025 ruge con guerras y crisis, en tiempos de caos espiritual y agotamiento, pero el cielo no guarda silencio. En cada hora recibimos una clave, un poco de fidelidad. La confesión, la Eucaristía, la palabra, un perdón sincero, la limosna silenciosa, una comunidad que nos sostiene, la disciplina del pensamiento y la palabra. Estas son las puertas por donde entra la luz, más fuerte que el miedo y la muerte. No permitamos que el miedo defina nuestro futuro. Llamemos a las mentiras por su nombre, pero no les demos cabida en nuestros corazones. Trabajemos y oremos, protejamos a los débiles, cuidemos nuestras lenguas, cuidemos nuestro tiempo. Cuando se acerque la ola de oscuridad, digamos brevemente: Señor Jesús, confío en ti. Miguel, quédate a tu lado. Abramos las ventanas a la luz, una hora sin cinta, una llamada de bondad, un gesto de reconciliación. Y avancemos con pequeños pasos de bondad. La victoria no llega de golpe, madura como el amanecer cuando nos aferramos a Cristo, quien ya rompió las puertas del sepulcro, y nos enseña a no confundir fuerza con crueldad, dureza con un corazón de piedra. Que el Dios de la paz fortalezca sus mentes y corazones, que el ángel custodio los guíe y Miguel los proteja del mal visible e invisible. Los bendigo por la valentía de ser mansos, por la firmeza sin crueldad, por una esperanza que no se avergüenza de las lágrimas y se levanta. Que no falte la oración, el pan y el respeto mutuo en sus hogares y comunidades hoy, mañana, y hasta su último aliento. No tengan miedo. La clave ya está en sus manos. Es la confianza y el amor que, a través de la cruz, lleva a la resurrección. Amén.